Muy buenas noches. No sé si les pase, pero a mí me sucede que cuando Dios hace algo en mi corazón, más que darme ganas de predicar, me dan ganas de callarme. Y ahorita con la alabanza para el inicio, esa sensación se queda uno en decir, no quiero salir de aquí, no quiero salir de lo que estás haciendo, Dios. Esta noche de martes 14 de diciembre del año 2021 es la última clase que voy a dar este año, así que tómenla como eso, como la última clase, y yo espero que la palabra que voy a dar en esta noche sea una palabra tan fuerte que les dure su efecto para las semanas hasta que nos volvamos a ver, o tan indigesta que les cueste trabajo poderla recibir para poderla digerir. Entonces no sé qué es lo que vaya a suceder, pero mi deseo, como cada vez que compartimos algo, es predicar algo que pueda ser una bendición en sus vidas. Ese es mi deseo. Y para eso, entonces, en esta noche yo les invito, yo les animo a que puedan acompañarme al Evangelio según San Juan. Aquí es donde vamos a empezar. El Evangelio según San Juan. Y nunca me ha gustado ponerle nombre a las cosas porque siempre siento que el nombre nada más lo pongo yo para que mis notas no se me pierda. Pero cuando termino de predicar, en realidad se llamaba de otra manera, ¿sí? Pero si tuviera que dar alguna idea de qué quiero empezar hablando, diría que hay sermones, hay predicaciones, hay mensajes que no terminan en lo que tú hubieras querido. Y hay mensajes que son de Dios, y a Jesús mismo le pasó que cuando nosotros pensamos en ellos, el resultado que tuvieron estos mensajes pareciera que fueron tan contradictorios. Ahora, este mensaje es fundamental. Y es fundamental no porque yo lo vaya a predicar, es fundamental para entender un momento vital en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús. Y en estos días, este mensaje ha tomado una forma especial en mi corazón. No tiene que ver con nadie que está aquí. Y alguien podría decir, bueno, por alguien que va a escuchar el mensaje, no, bueno, pues no sé si será por eso, pero no es la intención entonces mandarle decir a nadie nada a partir de lo que estoy compartiendo. Y entonces lo que sí quisiera es que usted pueda entender esto. Este pasaje es fundamental para entender que Cristo llega a la cruz por quienes le rodean. Y entonces, quizá esta noche yo estoy predicando esto y alguien que me va a escuchar me va a poner un clavo después de eso. O tres, como fue el caso del Señor Jesús, y además una corona de espinas, no sin antes haberle dado un masaje nada grato. 39 latigazos y una tortura de toda una noche. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que los mensajes que Dios nos ha dado son mensajes que desatan pasiones. Hay revelaciones que desatan emociones que se vuelven incontenibles. Hay formas en que nosotros queremos llevar a cabo lo que Dios nos ha hablado, y la manera en que lo expresamos, la manera en que Dios nos permite mostrarlo, termina siendo causa de conflicto. Y bueno, para no irnos más lejos, entonces en Juan capítulo 6, verso 25, que es el pasaje previo a lo que vamos a comentar. Y entonces dice allí, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús respondió y les dijo, de cierto les digo, que me buscan
No porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Híjole, ya empezamos incómodos, porque el Señor Jesús nos empieza a decir, me buscan por interés. Noten ustedes que hay ya en las palabras de Jesús una confrontación. No me buscan porque vieron las señales, no me buscan porque se dieron cuenta de que estoy cumpliendo con el llamado y con la promesa de Dios. Me buscan porque tienen una necesidad que debe de ser suplida y esa necesidad los lleva entonces a buscarme, pero no buscan la persona, buscan que se supla su necesidad. No buscan el cumplimiento del propósito de Dios, de los tiempos de Dios. Lo que están buscando es el cumplimiento de su propia saciedad. Y esto ya empieza a sonar ingrato, ¿verdad? Entonces, no es la primera pregunta para contestarla, pero sí es la primera pregunta para comenzar a confrontarnos. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué te acercas a Dios? ¿Por qué oras? O sea, cuando tú dices que quieres tener un tiempo de intimidad, realmente estás diciendo, Señor, te sigo porque he visto las señales. Y las señales no tienen que ver conmigo, las señales tienen que ver con Jesús. Noten ustedes lo que está diciendo Jesús. Las señales no tienen que ver con que si yo estoy enfermo, si tengo trabajo, si tengo necesidad, si estas se van a suplir. No, las señales tienen que ver con que han pasado 483 años, bueno, para entonces 480 años al principio de su ministerio, 480 años de que se dio la orden de reedificar el muro y el templo, y que son los tiempos proféticos de la venida del Mesías, donde hay un propósito y un proyecto de Dios para la humanidad. Y Jesús les está diciendo, ¿me estás buscando porque estás entendiendo los tiempos proféticos? ¿Estás buscándome porque estás entendiendo los tiempos del cumplimiento de Dios? ¿O simplemente porque estás de hambriado y de desarrapado? Y estás buscando quién te engorde la tripa y quién te cubra la desnudez, quién te pague la renta, quién te sane en caso de enfermedad. Y entonces dice Jesús, ustedes me buscan por eso, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con su propia necesidad que no ha sido suplida y que buscan que yo se la supla. Entonces ya, noten ustedes que el sermón comienza fuerte. Y entonces Jesús sigue hablando. Y les dice, trabajen no por la comida que perece. Y cuando dice trabaje, están diciendo esfuércense, porque ustedes me vienen a encontrar del otro lado del lago, me vienen persiguiendo, yo sigo caminando y me los encuentro que están tratando de salirme por delante, de buscar, de entender hacia dónde voy a ir para que yo supla su necesidad. Y veo que hacen todo un esfuerzo. Pero trabajen no por la comida que perece, no por suplir tus necesidades que finalmente siempre van a estar allí, sino por la comida que a vida eterna permanece, por el cumplimiento del propósito de Dios, por el cumplimiento de los tiempos, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, si vas a esforzarte, dice el Señor Jesús, esfuérzate por lo eterno, no por lo temporal. O sea, si vas a buscarme y vas a clamar en mi presencia, clama por el cumplimiento de las cosas eternas. Está bien, pues, o sea, yo sé, y no me lo tomen a mal en esta noche. Yo sé que es importante pagar la renta, yo sé que es importante pagar los recibos de luz que en este caso a mí me llegó este mes de 10,000 pesos, así que, pues es importante pagarlo. Claro que hay que pagarlo. Pero ¿cuál es el enfoque? ¿El enfoque es la inmediatez de la vida? ¿La inmediatez de lo cotidiano? ¿O estás más preocupado
por cómo se están cumpliendo los tiempos eternos y el Señor dice, trabaja, esfuérzate, ten el denuedo por lo eterno. Y entonces el Señor Jesús dice en Juan 6:29, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Y entonces la gente dice, es que tenemos que hacer la obra del Señor. Y Él dice, ¿quieren hacer la obra? Crean en lo que les he dicho, crean en el que Dios ha enviado, crean en el llamado, crean en el propósito de Dios. Y entonces ellos, ante una predicación así de confrontativa, noten ustedes que ellos lo andan buscando, noten ustedes que ellos lo andan persiguiendo. Pero entonces cuando Él les está diciendo, ¿sí? Esta es la obra, que crean, porque ustedes tienen una actitud de incrédulos, Jesús entonces les dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Ah, qué caray. Te multipliqué los panes, te sané los enfermos, le di vida a los muertos, traje vista a los ciegos, levanté los paralíticos. ¿Qué obra haces? Le empiezan a decir ellos, ¿sí? Y noten ustedes entonces que ya no tiene que ver con los milagros, sino tiene que ver con la naturaleza de Jesús. Ellos le empiezan a decir, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y ahora lo que están diciendo es, ¿qué tiene que ver lo que tú haces con nuestra percepción del cumplimiento de la obra de Dios? Nosotros venimos de un linaje, tenemos un cierto llamado, tenemos una cierta expectativa teológica. ¿Me dejan preguntarles cuál es tu expectativa teológica? O sea, tú vas a la iglesia esperando que en el menú del día la predicación sea lo que tú quieres, que el cristianismo sea lo que tú esperas. ¿Qué cristianismo es el que quieres? Ahora, noten ustedes que le están hablando a Jesús mismo y están criticando la espiritualidad de Jesús. Y entonces Jesús, como enviado de Dios, está siendo descalificado por las perspectivas religiosas de quienes le seguían. Eso está tremendo. Jesús entonces les va a contestar y va a comenzar la confrontación. De cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo. O sea, lo que comieron, ustedes dicen que el maná era el verdadero pan del cielo. No, dice, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. El maná de Moisés es simbólico. El verdadero pan del cielo, dice Jesús, soy yo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Podrían, por favor, señalar conmigo esto? Da vida al mundo. ¿Cómo sabes tú que algo es de Dios? Porque tiene el holograma de calidad. Porque tiene el registro, el copyright. O sea, ¿cómo saber que algo es de Dios? Digo, porque hay tantos especialistas que somos en teología, que tenemos entonces el copyright de lo que Dios puede o no puede hacer y de lo que un cristiano puede o no puede hacer. Saben que estoy preocupado y tengo días preocupado porque si Cristo estuviera caminando entre nosotros manifestando su fe, muy probablemente no ajustaría con muchos cristianos. Entonces, si no tiene el logo del pescadito, para que diga, si no trae la Biblia sudada bajo el brazo, para que huela a espiritualidad. Ahora, perdóneme por ser grotesco, pero ¿qué es lo que marca la espiritualidad? Jesús dijo,
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La verdadera espiritualidad se mide en la vida que aporta, en la vida que siembra. Y eso muchas veces va a romper los cánones, va a salirse del contexto de la religiosidad. Y Jesús, sentado con la prostituta, platicando con ella, le está dando vida a esa mujer. Jesús sentado con el publicano, Jesús sentado con el cobrador de impuestos, Jesús acercándose al leproso, Jesús en medio de los rechazados, Jesús en medio de los que la religión dice que no son aptos y no son dignos, trayendo vida en el contexto, en la cercanía, en la relación cercana, íntima, profunda, de corazón a corazón. Y esa relación es la que va a sacar a la prostituta de prostituirse y al borracho de emborracharse y al ladrón de robar. Esa relación es la que va a hacer que ese momento se vuelva tan significativo que la persona dice, aquí hay algo diferente, yo quiero de eso algo diferente. Quiero ser distinto. ¿Cómo supe yo que había tenido un encuentro con Jesús? Porque levité medio metro en el suelo. ¿Me gustaría levitar? No sé. O sea, me gustaría temblar, he temblado. Me gustaría caer riendo, he caído riendo. Pero todas esas cosas, cuidado si no terminan en esto. Un deseo de manifestar la vida. Un deseo de salir de la muerte, de la oscuridad, de las tinieblas, del vicio, de la depravación. ¿Cómo sabes que algo es de Dios? Porque hay un anhelo de vivir, de mostrar la vida. Hay un anhelo de entender que la vida es diversa, multiforme. Y quieres ser distinto, quieres ser una mejor versión de ti mismo. Quieres lograr alcanzar lo que tu limitación en tu pecado, en tu depravación, no te permitió llevarlo a cabo. Y entonces Jesús está diciendo, ustedes comieron un pan y siguieron siendo iguales. El pueblo de Dios en el desierto comió un pan y ese pan, aunque era dado por Dios, no los transformó. Por eso dice el verdadero pan del cielo, hablando de sí mismo. ¿Sí? Dice, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Sé que es el verdadero pan de Dios. ¿Por qué? Porque hay un deseo en mi corazón de poder vivir, ¿no? De poder llevarlo a cabo, de poder hacerlo mío, de poder transformarme a la imagen y semejanza de Jesús. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Danos el pan, aquí estoy. Pero no es para que abran la boca y te lo ponga en la lengua, es, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Y la confrontación entonces se vuelve muy puntual. Porque el problema no es quién es Jesús. El problema es quién crees tú que debería de ser Jesús. El problema no es lo que Dios hace. El problema es lo que tú piensas que Dios debería de hacer. El problema no es el propósito de Dios, sino el problema es lo que tú piensas que debería de ser el propósito de Dios. Y hay entonces una discrepancia, hay una incongruencia, hay una confrontación profunda entre lo que Dios anhela y lo que las personas anhelan. Y Jesús está diciendo, tienes que salir de ti. Tienes que renunciar a ti, a tus preceptos, a tus prejuicios, a tus paradigmas. O sea, tienes que darte la oportunidad, ¿sí?,
Y yo sé que suena ridículo, pero créame, yo muchas de las cosas que les digo las he hecho más de alguna ocasión. Tienes que darte la oportunidad de pararte enfrente del espejo y decirte, mi niño, usted no es el centro del mundo. Mi niño, usted no es Cristo, usted no es el Espíritu Santo. Mi niño, usted es una criaturita limitada, ignorante, con un montón de ideas preconcebidas. Y la manera en que tú ves el mundo, mi niño, no es la manera en que Dios ve el mundo. Tú te la pasas juzgando personas. Y Dios no se la pasa haciendo eso. Dios se la pasa orientando corazones. Dios se la pasa impulsando, atrayendo a la vida a corazones, motivando a personas para que puedan tener el anhelo de ir más adelante de su propia limitación. Porque a Dios no le importa de dónde vienes, tampoco le importa tu limitación actual, a Él le importa los pasos que tú puedas dar para seguir adelante en esa búsqueda de llegar a ser a la imagen y semejanza de Jesús. Y entonces Jesús les dice, mas les he dicho que yo soy el pan, que yo soy la vida, que vengan a mí, y aunque me han visto no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo. Y si estuviéramos en la iglesia, yo les preguntaría 80%, 90%, 95%, 99.9%, todo. ¿Cómo puedes ser cristiano? Y él dice, cristiano es el que cree en mí. Y por favor, dígale usted en donde esté, por favor, ¿sí? Cristiano es el que cree en mí. Pero es que fulano hace un montón de barbaridades. Sí, las hace. Pero cristiano es el que viene a mí. Y en ese proceso de venir a mí, en ese proceso de creer en mí, será transformado en mi presencia. ¿En cuánto tiempo, Señor? Mira, algunos más rápido, pero tú, mi niño, ya con esa actitud, vamos a necesitar darle vuelta a la tortilla varias veces para que se cose. Y entonces resulta que nosotros echamos fuera a mucha gente del cristianismo. Pero es interesante que cuando le preguntamos a aquel que es la base del cristianismo, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. No le echo fuera. Yo estoy peleado con este versículo desde hace tiempo, porque en la congregación hay ovejas que fuman, hay ovejas que toman, hay ovejas que se drogan, hay ovejas que mienten, hay ovejas que piden prestado y no pagan, hay ovejas, vaya, y usted va a decir, hermano, ¿qué ovejas tiene? Las de carne y hueso. Esas son las que tengo. Y esas ovejas de carne y hueso que no son lo que el pastor quisiera, capaz que ni siquiera el pastor es el pastor que Dios quisiera. Sí, pero dice el Señor Jesús, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y la pregunta sería, entonces, si Dios no le echa fuera, ¿por qué nosotros sí? ¿A quién llamó el Señor siendo perfecto? A nadie. Y entonces el asunto es que en este proceso de ser llevados a la imagen y semejanza del Señor, hay un montón de cosas que los cristianos hacen. Y yo digo, sí es cierto, hay cristianos, aquí hay cristianos que cantan canciones que no son de alabanza. Sí, sí es cierto. Y hay cristianos que yo no sé qué tantas cosas harán. ¿Sí? Y en medio de todo eso, lo que yo tendría que preguntarme es hacia dónde está llevando a Dios a cada uno en su proceso personal. Ahora, yo debo entender que yo vengo de la promiscuidad. Yo, de la podredumbre.
de barbaries, vengo de ocultismo, vengo de lo que usted me quiera decir, y yo voy a decir, lo más seguro es que lo haya probado. ¿Sí? Pero tengo gente que no viene de ahí, y para las cuales cosas que para mí son malas, deplorables, para el otro no le dicen nada, no le causan el conflicto que me causan a mí. Y entonces el otro no puede ver las cosas como yo las veo. Hay cosas que para mí me están prohibidas por mi contexto, por mi historia, por el impacto que tienen en mí. Pero hay gente que está en la congregación que no viene de ese mismo contexto y a los cuales no les causa problema lo que para mí, por mis heridas, me causaría problema. Pero cuando estamos delante del Señor, ni uno ni el otro es mejor delante del Padre. Y entonces dice Jesús, ¿por qué he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió? Y lo mismo tendría que decir yo como ministro, yo no estoy para hacer mi voluntad, estoy para hacer la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que me envió? Jesús dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cuando yo pienso en esta frase, me llama mucho la atención que Dios es un Dios paciente. No dijo para que lo resucita al siguiente día, a los 3, a los 5, al mes. Mire, hay gente que va a durar su proceso hasta el día postrero. Gente que me conoce desde hace años podrá decir que lo que digo es cierto. Nunca fui un hombre muy paciente. Me cuesta la paciencia. Y sin embargo, al momento de estar pastoreando, mi esposa me dice, es que tú tienes mucha paciencia. Le digo, no, no la tengo. En lo natural. Pero la paciencia de Dios es decir, espérate hasta que yo haga en él, en la persona, lo que quiero hacer. Y es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. No la puedo hacer yo. No puedo forzar a la gente a que haga lo que yo quisiera que hiciera. Porque si los forzo, lo único que voy a hacer es terminar lastimando más. Mi función es mostrar la dirección, mostrar a Cristo delante y que vayamos caminando en esa dirección lo mejor que podamos. Y dice entonces el verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la función entonces de una congregación? Mostrar al Hijo y ayudar entonces a que las personas puedan creer en el Hijo, para que de esa manera entonces tengan vida eterna. Que vean al Hijo, no que vean al pastor, no que vean la imagen de cristianismo del pastor, no que vean las doctrinas del pastor, no, que tengan un encuentro personal con Jesús. Y esa línea tan delgada entre quién es Jesús y quién es la idealización que el pastor tiene de Jesús, tenemos que saltarla y tenemos que hacernos a un lado y tenemos que mostrarle a la persona a Jesús en su propio contexto para que entonces la persona manifieste lo que he dicho desde hace un momento. ¿Cuál es la muestra de que Dios está haciendo algo? Dice, porque se manifiesta la vida. Y entonces, cuando Él está diciendo, el que ve al Hijo y cree en Él tiene la vida, yo debería de preguntarme entonces, ¿cuánto de vida hay en una persona? Haga una prueba. No lo haga conmigo, por favor. Hágalo con su gente que está alrededor y pregúntele a la gente. Oye, ¿estoy amargado? ¿Estoy frustrado? ¿Se me nota la frustración? ¿Se me nota las crisis? ¿Crees que soy una persona feliz?
¿Crees que soy una persona en plenitud? ¿Crees que soy una persona que vivo la vida con la alegría y el gozo de Cristo? Lo que escuchas de mí, de mi boca, son cosas que te alimentan, que alimentan a otros, que nutren a otros. ¿O soy una persona juiciosa, juzgona, melindrosa? Escúcheme, si le hubieran preguntado, ¿sí?, a alguien acerca de Jesús, ¿qué dirían? ¿Que era un melindroso? ¿Que era un juicioso? ¿Que era un quisquilloso? ¿Que se la pasaba viendo la paja en el ojo ajeno? ¿Qué dicen ustedes? Yo espero que ustedes digan que no, para que entonces yo les pueda decir, entonces sé como Jesús. Esa es la vida, Jesús es la vida. Y entonces, cuando nosotros estamos diciendo que se manifieste la vida, lo que estamos diciendo es que se manifieste Jesús en nuestras vidas, para que la gente diga, no conocí a Jesús, pero debía haber sido así como tú. Y esa es una situación complicada entonces en nuestras vidas, ¿sí? Ok, entonces, la cosa se va a poner interesante a partir de aquí. Dice, murmuraban entonces de él los judíos. Y ahora tenemos una cuestión importantísima. Hay un indicador aquí que yo quisiera pedirles que lo consideren una de las metas de este año. La palabra murmurar. ¿Qué significa la palabra murmurar? Porque entonces vemos que están murmurando de él los judíos, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y nos da una muestra acerca de cómo se manifestaba esta murmuración, porque estaban diciendo, no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, ¿cómo pues? Dice este, del cielo descendido, ¿sí? Jesús se da cuenta de eso y les dice, no estén murmurando entre ustedes. No estés murmurando. Ok. Voy a hacer una pregunta al público. Estoy entre adultos y yo quisiera escuchar su concepto adulto de lo que es murmurar. Si usted no sabe lo que es murmurar, es lo que hace cuando después de la hora de la comida empieza a hablar del pastor o de la oveja o del jefe, pero que nunca se lo dice, no sé. Entonces, a ver, Fernando dice, a ver, por favor, Fer, te escuchamos. Claro, sí, Fer. Bueno, pues es que ya le apagué al otro. Es muy común y muy usual y muy indeseable el murmurar, ¿no? Es un mal hábito que tenemos muchas personas de hablar a espaldas de las personas y cuando nos las encontramos los decimos de frente. Es producto de celos, de envidia, de coraje, de falta de reconocimiento, pero de una falta de valor moral y cívico de enfrentar a la persona y decirle las cosas de frente, ¿sí? Y yo siento que eso es murmurar, ¿sí? O sea, es chismear, mitotear, intrigar, sesgar palabras, pero no encararlas para aclarar una verdad, para encontrar una respuesta verdadera. Hay una palabra muy curiosa en griego, ¿sí? Es la palabra gonguso. Gonguso es la palabra que se utiliza allí para murmuración, pero es curiosa la palabra porque se podría traducir como rezongar. ¿Han escuchado ustedes en los ranchos que dice, chiquillo rezongón? ¿Sí? ¿Han escuchado eso? ¿Qué querrá decir? A ver, gente que son de rancho, ¿sí? O que han estado en el contexto del rancho, ¿sí? ¿Qué era ese asunto de ser rezongón? Contestarle a los adultos. Cuando, O alguien de autoridad. No entendí el concepto otra vez. A ver, ¿viene? Conmigo era responderle a algún adulto o a alguien de autoridad.
si te daban una indicación y tú les contestabas, eras un chiquillo rezongón. Entonces, decirle algo a alguien de autoridad, sí. Pero ¿qué más para poder que suene como rezongar? Es que rezongar es cuando se le da una indicación a alguien y entre dientes masculla, no contesta, no enfrente, no encara, nomás se va mascando. ¿Y qué dices? ¿Qué me estás diciendo, muchacho, esto y lo otro, rezongón? Porque no contesta directamente, no enfrenta, se va más que más que. Y así le decimos a los muchachos, cuando los mandamos a hacer algo y ahí van, reniegue y reniegue, y más que decimos, bueno, acá con nosotros. Ok. Y entonces Jesús le está diciendo a ustedes, o sea, le está diciendo a los judíos rezongones, ¿sí? Porque ellos empezaron a rezongar, esa es la palabra interesante, porque murmuración no suena como hablar entre murmullos, ¿sí? Hablar del otro, pero rezongar es y Jesús les dice, no estén rezongando entre ustedes, ¿sí? Y entonces una manifestación de la iglesia inmadura es el rezongar, como murmuración decimos, cuando hablas de algo sin hablar con la persona, pero el rezongue es manifestar tu inconformidad, pero con una mala actitud. Porque tú puedes manifestar tu inconformidad y decir, ¿me permites decirte que esto que estás haciendo no es correcto? Y se puede manifestar una inconformidad con la actitud correcta. Se puede señalar un error, una carencia con la actitud correcta. Pero el asunto entonces no es el hecho, es la actitud ante el hecho. Y Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré desde en el día posterior. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. ¿Sí? ¿Quién va a estar entonces en la presencia de Dios? El que el Padre lo trae, ¿sí? Y al que viene, pues Jesús le va a resucitar, ¿sí? Escrito está, ya me brinqué de más. Ok, escrito está, entonces, en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que haya alguno, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este vio al Padre. De cierto a cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Decíamos, no se manifestó la vida. Y hay gente que puede comer un versículo, pero no le da vida, se está muriendo, está en amargura, en juicio, en condenación, ¿sí? Dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne. ¡Ah, qué caray! Y ahora ya empieza, pues ahora hasta antropófagos. Vamos a estar comiendo carne humana, empiezan a pensar ellos, ¿sí? El cual dice, yo daré por la vida del mundo. Y los judíos contendían entre sí, estaban discutiendo entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Noten ustedes que ahora el discurso que para nosotros, 2000 años después, nos parece tan fácil de recibir, para ellos va a ser un impedimento. Porque lo que Jesús está diciendo no lo están entendiendo en el contexto de lo que sucedería. Y aquí vamos a tener una crisis profunda. La primera gran división del cuerpo de Cristo. Y aquí se formó ya una tradición entre los que se dicen seguidores de Jesús. Y es que cuando algo que doctrinalmente me parece
difícil de entender, entonces lo que voy a hacer es murmurar, contender y finalmente terminar en una crisis que va a separar. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come también vivirá por mí. Y noten ustedes que toda esta parte doctrinal va a causar un cisma. El primer gran cisma de la fe entre el creyente muerto de hambre que va por el pan, perdónenme que lo diga así de fuerte, y el que está viendo las señales del cumplimiento de lo que Dios ha hablado. Jesús dice, como me envió el Padre viviente, yo vivo en él, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, dice Jesús, vivirá eternamente. Y estas cosas las dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Se las dijo en la casa donde se adoraba a Dios y se las dijo a personas que supuestamente estaban buscando el mover de Dios. ¿Listos con lo que sigue? Porque entonces, a partir de este momento, comienza una crisis profunda de fe. Y esta crisis profunda de fe dice, al oírlas, verso Juan 6:60, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Más de alguna ocasión me ha sucedido que alguien se va de la congregación porque no está entendiendo lo que se está diciendo. Dura es esta palabra. Es imposible de oírla, es intragable. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, voltea y les dice, ¿esto les ofende? ¿Qué te ofende cuando tú te sientes ofendido? ¿Qué te ofende? Sé que muchas veces, no es casualidad, busco utilizar los términos dentro del gran contexto del español que duelan. Y sí, suenan grotescos, suenan violentos, suenan incómodos. Y más de alguna ocasión alguien me ha dicho, es que usted no parece pastor. Le falta un lenguaje más pastoral. Bueno, tienen razón. El problema es que usted no parece oveja. Y entonces, cuando el llamado pastoral surte efecto en el otro y no hay necesidad de la imprecación en el rebaño, mire, las únicas vacas que hay que empujar son aquellas que no siguen el llamado. Y entonces de repente tenemos un conflicto con esto. Jesús les está diciendo, ustedes no creen. Jesús le está diciendo a los judíos, ustedes muertos de hambre vienen porque les doy de comer. Pero en realidad su visión no tiene nada que ver con el propósito y el llamado de Dios. Y cuando se los dice, el otro dice, es que es muy fuerte lo que tú estás diciendo. Jesús entonces les va a decir a estos que están ofendidos, ¿sí? Pues, ¿qué? Si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿sí? O sea,
si lo vieran en la plenitud, en la magnificencia de su personalidad. El espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y la vida tiene que ver con el efecto que produce al despertarte de tu adormilamiento. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha estado en un procedimiento de resucitación? Fer, ¿podrías explicarnos qué tan cómodo es un RCP? Es lo más incómodo que puede haber, y más si hay familiares cercanos viéndonos hacer eso. Casi nos arrancan de con ellos como que si los estuviéramos agrediendo y todo, porque es un procedimiento muy violento. ¿En qué consiste el procedimiento violento? Es en la compresión que hacemos al corazón, en la posición que tomamos y la firmeza que tenemos que hacer la presión sobre la persona para que ese corazón siga bombeando, ¿sí? Y después el estar insuflándolo si uno solo lo tiene que hacer o te están ayudando, ¿sí? Y en alguna ocasión llegamos a romper alguna costilla y se escucha, ¿sí? Entonces, por eso es que es algo muy aparatoso, ¿sí? Alguien podría decir, ¿sí?, que deja huellas que mostrarían posible violencia. Sí. Ahora, ¿y qué sucede si por no parecer violento no llevas a cabo ese procedimiento en el RCP? De hecho, me pasó en Guayabitos un año muy raro. Un señor lo sacaron y empecé a auxiliarlo y todo, y sus hijos me quitaron porque casi me golpean. Y ya que no pudieron hacer las cosas, gritaban un médico y alguien les dijo, pues al que quitaron ahí, que aventaron, ese era el doctor, es el que estaba haciendo el procedimiento correcto. Y ustedes nada más le sobaron el pecho a su padre y lo acariciaron y por eso ya no está. Eso es lo que puede pasar, tristemente. Y entonces, si toman esto que Fer nos está ayudando, gracias Fer, y lo toman y entendemos a Jesús tratando de hacer una maniobra horrible desde el punto de vista del trato, estás tratando de dar una resucitación cardiopulmonar, estás tratando de volver a la vida a alguien que está muriéndose, con la posibilidad de quebrarle una costilla si se va en el asunto. Y dice entonces los discípulos, pues dura palabra es esta, ¿sí? Dura palabra es. ¿Quién la puede escuchar? Dura palabra. Un RCP es una palabra durísima. Y Jesús dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Vamos, esto que va a sonar a martirizar a la carne, pero lo que yo estoy tratando es de resucitar el espíritu, de levantar el espíritu, y las palabras que estoy dándoles, las acciones que estoy llevando, todo lo que estoy tratando de implementar es espíritu y vida. Quiero que despiertes, quiero que resucites, quiero que lo escuches con el término. Pero ¿hasta dónde alguna persona puede estar dispuesta no solamente a recibirlo, sino a vivirlo? Dice, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¡Ah, qué caray! Y yo les decía que era importantísimo entender Juan 6 para poder entender la muerte de Jesús. Porque Jesús desde el principio ya está viendo la actitud del otro. Y ya está diciendo desde el principio quién no está entendiendo y creyendo, y tarde o temprano te va a entregar. Ok. ¿Cuántos Judas tengo aquí entre nosotros? Pues claro que nadie va a levantar la mano, por supuesto, ¿sí? Pero el asunto es, ¿cuántos de nosotros hemos sido Judas en algún momento?
porque nos cuesta trabajo entender lo que Dios está haciendo. ¿Cómo sabes que está Judas? ¿Dónde está Judas? Guarda silencio y vas a escuchar dónde están rezongando. El espíritu de Judas es el espíritu del rezongón, ¿sí? La actitud de Judas es la murmuración. Ahora, no estoy diciendo que estar en contra, ya lo dije, implica ser un traidor, ¿no? Tú puedes tener un punto de vista diferente y claramente, frontalmente, honestamente, manifestar tu diferencia de punto de vista. Pero el rezongón, el murmurador, no. El traidor lo que va a hacer entonces es, lo va a ir guardando, lo va a ir acumulando, se va a ir pudriendo por dentro, se va a ir volviendo tóxico, contaminante, hasta que llegue el momento en donde termina siendo un asesino. Y dice Jesús, sí, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La primera gran división del cuerpo de Cristo. A veces un pastor, bueno, una vez un pastor me decía, hermanos, y es que yo no quiero que se me divida la iglesia. Y yo le dije, mira, Juan 6:6:6, el número de la bestia. Véanlo bien, por favor, el número de la bestia. Juan 6:6:6. La bestia no camina con Jesús. Se ofende, se molesta, se lastima. Juzga lo que Dios está haciendo. Y entonces dice, hasta aquí, ya no más. Pero no porque lo que Dios está haciendo esté mal, sino porque su idea preconcebida, ¿sí?, lo está poniendo en ese punto de crisis. Noten ustedes, ¿sí?, los siguientes versículos, por favor, ¿sí? Jesús le pregunta a los discípulos, ¿acaso ustedes también se van a ir? Porque todo el mundo se está yendo ofendido. Todo el mundo está juzgando a Jesús. Entonces, si usted se siente incómodo por haber predicado algo que hizo que alguien se sintiera mal, lo que debería preguntarse no es si fui grosero, lo debería preguntarse, ¿dije lo que tenía que decir? Aún en los términos que tendría que haber dicho, ¿sí? Los pastores tienden a ser muy decentes. Yo no soy pastor, soy profeta. Esos son incómodos, esos gritan y sale la hoja rosa y se echa el puño chamacos soberbios. Y tenemos entonces que entender que hay un momento en donde necesitamos con urgencia, y este es el tiempo, 2022, tiene ese tiempo de urgencia, donde es urgente que el mensaje de Dios se vuelva dominante en nuestras vidas. Urgente. Esta es mi última clase de este año, ¿sí? Y no quiero terminar en el carisma, en el cariz, en el sentir de muchas otras clases. Quiero terminar en el sentir incómodo de la predicación profética. Simón Pedro le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿sí? Ah, suena tan bien. Qué bien suena esto. Pero Jesús le responde, ¿no los he escogido yo ustedes, los 12? Y uno de ustedes es diablo. Y aquí voy a tratar de aprovechar los minutos que me quedan para poder hablar de Judas Iscariote. Judas Iscariote. Ish en hebreo es hombre. Ish. Mujer Ishach.
Y hay un pueblo cerca de Jerusalén. No sé si ustedes de repente se han puesto a estudiar geografía bíblica, que está más o menos como a una jornada de camino en la zona de Judea, que se llama Keriot. Iscariot. De ahí viene Judas, el hombre de Keriot. De este pueblo entonces, ¿sí? Ahora, ¿qué significa eso? Pues si Judas era de Keriot, no era de la región Galilea, de donde venían entonces los otros discípulos que estaban con Jesús. Jesús era de Galilea, de los gentiles. ¿Podrían decir conmigo, por favor? ¿Sí? Galilea de los gentiles. ¿Sí? ¿Alguien lo puede decir? Galilea de los gentiles. No dije Galilea de los santos iluminados. No dije Galilea de los escogidos. Galilea de los sacrosantos. No. Dije Galilea de ¿qué? De los De gentiles. los gentiles. Pero es que escuchan música de los gentiles y dice uno Galilea de los gentiles. ¿Sí? ¿Les gusta el mariachi? Galilea de los gentiles. No es una excusa. Lo que yo quiero que entiendas es que Jesús creció entre gentiles. Como los gentiles que yo tengo aquí y que todo el día están con el... Yupi, jajaja, y tú dices, es la música que escuchan los gentiles en mi contexto. Música de banda, música de mariachi, música de lo que sea, y que se ponen unas guarapetas y todo. Sí, pero también yo venía de Galilea de los gentiles. De ahí salí, de este mismo mar de los gentiles. Y Judas venía, ¿de dónde dije? Judas Iscariote, Iscariot. Él venía de Judá. ¡Ay, los de Judá! Sí. Pueblo escogido de Dios. Y de repente, fíjense ustedes qué cosa tan curiosa. Judas se siente más del pueblo escogido de Dios que este tipo medio loco Jesús, que viene con un montón de cosas. Habla no como los de Judá, seguramente trae los tildes y los modos de los gentiles. A mí me confronta mucho eso, porque si Jesús hubiera nacido en Galilea de los gentiles, bueno, desde ahora no podríamos decir Galilea de los gentiles porque ya no tiene mucho sentido, ¿sí? Pero ¿qué tal Iztapalapa de los ñeros? ¿Se imaginan ustedes? Yo no sé si han ido a Ciudad de México, pero no nació en el Pedregal. Era de Iztapalapa de los ñeros. ¿A poco no, manito? Y entonces yo vengo a hablarte del poder de Dios. Porque el que descendió de lo alto lo conoció personalmente. Y si tú escucharas a alguien hablar así, ¿qué dirías? Que es de los gentiles, que es de los ñeros. Que tiene el tonito, que no suena nada bíblico, que no suena nada sofisticado. Pero Jesús, no por su origen, sino por su llamado, por su destino, y no su origen en lo social. Claro, su origen eterno, sí, pero él no vino a este mundo hablando como si hubiera estudiado en la Sorbona o en Harvard o en Oxford. O bueno, pues un libero, ¿ves? O sea, ¿no? Jesús nace en un contexto sociocultural de los gentiles. Judas Iscariote entonces tiene un problema con él. Jesús no se ajusta a las características de lo que él esperaba. Y yo decía, bueno, Jesús lo sabe desde el principio. ¿Qué significa la palabra diablo? A ver, yo sé que es una pregunta retórica, ustedes ya saben que yo tengo una posible respuesta, pero fueran tan amables de decirme, ¿qué entienden por la palabra diablo?
De hecho, su significado etimológico, según sé, quiero decir diablo, divide, pega y divide, ¿verdad? Yo los vendo las copitas. Diablo, pega y divide. Ok, entonces, algo que pega y divide. Diablo, que se utiliza en los rifles de aire, ¿sí? De compresión de aire, calibres de 5.5 milímetros, de 4.5 a 5.5 milímetros, dependiendo del modelo. Si usted necesita más información, Gustavo Crespo de Armería Crespo puede darle información. Ok, ¿qué más puede ser diablo? Cuando ustedes escuchan el diablo. ¿Alguien que engaña? ¿Alguien que engaña? Ok, ¿qué más? Adversario. Adversario, muy bien. Vamos a desarmar la palabra. La palabra diablo, ¿sí? En el griego, tiene un prefijo día, que es el mismo que se utiliza geométricamente cuando hablamos del círculo y decimos el diámetro. ¿Alguien sabe lo que es el diámetro? Sí, primaria, matemáticas. Lo del alrededor, lo del alrededor. Ese Por es ejemplo, una perímetro. diana, el Ajá. perímetro exacto. ¿Y el diámetro? Es la distancia que parte en dos ahí el círculo. Ok, es la distancia que parte en dos el círculo pasando por el centro. ¿Sí? Sí, exactamente. Y entonces cuando decimos diámetro, día es a través de, en medio de. ¿Sí? Entonces cuando nosotros hablamos del día y la noche, día es que parte al día en la mitad. Por eso se llama día, espacio de luz, ¿sí? Partió el día por la mitad. Muy bien. Entonces cuando nosotros decimos día, estamos diciendo a través de, en medio de. ¿Vamos bien? Entonces, diablo, la primera parte es en medio, a través de. Bolo, han visto una escultura griega de un tipo que está por allí en las Olimpiadas con un disquito en la mano para lanzar el disco, que esa se llama el disquíbolo, el que lanza el disco. De ahí tomamos la palabra bolo, que es la que quiero mencionar. Bolo, que es de donde viene la palabra bola, que la utilizamos para las pelotas. ¿Qué significa bolo? De hecho, el bolo como tal, hasta en los bautismos de la Iglesia Católica, se acuerdan que el padrino salía y agarraba un montón de monedas, las lanzaba, y eso era el bolo. Literalmente del griego, aunque no lo crean, ahí se ha mantenido la acepción de la palabra. Porque la palabra bolo significa lanzado. Bolo es lanzar, aventar algo, poner algo. Entonces, cuando estamos diciendo bolo, estamos diciendo puesto, lanzado, empujado, arrojado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería diablo? El lanzamiento que divide por el centro. Que divide por el centro. O, ok, va una imagen ridícula. Imagínense ustedes que están varios formados, bueno, están varios ahí haciendo círculo para bailar y nadie se atreve y de repente alguien lo avientan en medio. En el sentido estricto es diablo. Alguien que está en medio.
Ok, ¿por qué quiero tomar esta imagen allí? Porque quiero quitarle la parte moral de entrada y quiero mostrarles esto. Cuando alguien está en una conversación y dicen, tú estás como salero, ¿qué quiere decir? Que quedaste en medio. Que quedaste en medio, estás fuera del lugar. Te están diciendo, oye, tú ya pareces salero. Aquí estamos tratando de hablar nosotros y tú estás en medio ahí de metiche. ¿Sí? Literalmente del griego eso sería diablo. Que estás en medio. Ojo, no estábamos diciendo de entrada moralmente que es malo porque quiere dividir. No, lo que estamos diciendo es que está fuera del lugar. Y por estar fuera del lugar es incómodo. ¿Sí? Ok, alguien está queriendo echar el pegue, se va con una persona y de repente les llega un amigo, ¡ay, qué gusto verlos! Me voy con ustedes. ¿Y qué sucedió? Está fuera del lugar, está en medio de una situación que no debería de estar. Podríamos decir filológicamente diablo, porque está lanzado en medio de una circunstancia que no debería estar. Cuando nosotros pensamos en la famosa cizaña de la parábola del trigo y la cizaña, que fue puesta en medio del sembrado, podríamos decir, diablo. Lo que está diciendo es, está en el lugar que no debería de estar. Por eso es incómoda. Pregunta. Cuando Jesús está diciendo, y uno de ustedes es diablo, no los he escogido yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es diablo. Está diciendo que Judas es Satanás. Todavía Judas no lo ha entregado. Judas no ha ido todavía a venderlo por las 12 monedas, las 30 monedas de plata, ya lo estoy bajando, esto es de la cuarta T, ya, ¿verdad? Entonces, ok, la inflación le llevó a Judas. Y entonces, cuando estamos hablando de Judas Iscariote, en este momento, en Juan capítulo 6, Judas no se ha manifestado como el hijo de perdición. Pero ¿por qué Jesús le está diciendo ya en Judas 6? Diablo. Porque está fuera del lugar. Es uno de los 12. Pero ya lo ves incómodo. Ya lo ves que las cosas que Jesús está diciendo ya le empiezan a hacer sentirse que Jesús no es el líder que él estaba buscando. Seguramente él estaba buscando un líder más al estilo del rey David. Un hombre con un poder terrenal, con un ejército, con una fuerza que se va a levantar en contra de los romanos, que vas a hacer libre una vez más a Israel a filo de espada. Pero lo que vemos es que Jesús, en lugar de estar en contra de los romanos, va a decir, dad al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Si alguien llega y te pide la capa, la túnica, dale también la capa. Y cosas como esas que empiezan a ser contradictorias a la visión de Judas. Judas andaba con Jesús y era el tesorero, era el que llevaba las cuentas, pero también sacaba de la bolsa y se daba sus gustitos, ¿sí? Se aprovechaba del puesto. Jesús tiene una visión del mundo y Judas tiene otra. Jesús vino a servir a Dios. Judas vino a servirse de Dios. Jesús vino siendo el primero a ponerse al último. Y Judas, siendo el último, quiere ser el primero. Jesús está pensando en que las cosas que se ofrendan, como aquel frasco de alabastro, de nardo, es para cumplir un propósito profético. Y el otro, dándose la de espiritual, está diciendo, oh, si lo hubiéramos vendido en 300 denarios, ¿sí? El equivalente a 300 días de salario, ¿cuántos pobres podríamos haber alimentado? ¿Sí? Jesús era espiritual,
Judas era espirituoso nada más. Era un religioso. Era un murmurador. Era un crítico. Era un señalador. Era un juicioso de Jesús. Diabolos. Lo que está en medio no permite que haya cohesión. Y por eso divide. El que llegó a hacer la mosca mientras están desde la pareja queriendo pasar un tiempo juntos, está rompiendo el tiempo de intimidad. Por eso le damos ese sentido, ese connotado negativo, diciendo eso no es correcto. Diabolos, no estamos refiriéndonos a un demonio, estamos refiriéndonos a una persona que está donde no debe de estar y por eso tiene una actitud que incomoda, por eso tiene una actitud que molesta, está criticando, rezongando, juzgando. Y cuando Jesús le está diciendo, es que tú no has creído, te la has pasado aquí, te has beneficiado de esto, pero no tienes un corazón para esto. Y entonces un día Judas va con los sacerdotes y lo entrega. Judas es un hipócrita, ¿sí? Codicioso, traicionero. Pero Jesús, cuando se refiere a Judas, dice en Salmos 41:9, hablando proféticamente David, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Jesús en la noche en que iba a ser entregado dijo, aquel que come de mi plato, aquel que moja su pan en el mismo plato en donde yo como. Judas tenía una capacidad increíble para hacerse sentir cercano, aunque en el fondo era un parásito. Y déjenme decirlo así con esas palabras, hay gente que espiritualmente son parásitos. Porque parásito es aquel que se alimenta de otro para su beneficio, que se sirve del otro, que se nutre del otro. En Salmo 55, verso 12, Jesús hablando, bueno, otra vez, proféticamente, David habla de estas cosas, pero hablando de lo que sucedería con Jesús, dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Judas entonces es un símbolo de deshonestidad. Porque murmuración es eso, es deshonestidad. Judas tenía una doble vida. De frente parecía el hombre honesto, el hombre que llevaba las cuentas, el hombre que era transparente, pero tenía una doble vida y esa doble vida hacía que a las espaldas era otra persona. Y entonces nosotros de repente decimos, ¿con cuál de las dos caras me está saludando Judas, no? Con la cara del amigo, el discípulo aparentemente comprometido, o con la cara del traidor. Ahora, es importante entender que por eso es que una iglesia se divide. No se divide de casualidad. Y nosotros queremos romper esa maldición y por eso los muchachos ahora en enero que van a comenzar, fue un proceso que nos llevó años para que ellos puedan irse en bendición, sin la maldición de Judas, sino siendo transparentes, honestos, diciendo lo que piensan, dándoles la oportunidad de crecer, de tomar su lugar, de opinar distinto, de llevar a cabo las cosas a su manera. Necesitamos que el cuerpo de Cristo deje la maldición de Judas. Necesitamos que el cuerpo de Cristo sea capaz de entender la confrontación en el amor. Entender
que los discípulos vienen de Galilea de los gentiles y no parecen muy judíos. Pero curiosamente el Señor los llamó a esos para que hicieran la obra del reino. Y los levitas y los fariseos y todos estos que desde Judea y desde Jerusalén se sentían tan santos, no pudieron ver lo que Dios estaba haciendo. Amén. ¿Qué piensan de todo esto? Guardo silencio para escuchar entonces sus comentarios. Por favor, opinen si es que creen que esto ha sido de Dios. Si ha sido grotesco, pueden decírmelo también y acepto la reconvención. Sí, pastor, Adelante. por supuesto que ha sido de Dios, porque es muy claro cómo a lo largo de la historia de la iglesia de Cristo ha habido tanta división y hemos sido partícipes de alguna u otra forma, casi todos los cristianos. En mi caso, también venía de los gentiles y había abonado a mucha división por actitudes, situaciones egoístas, incluso en la familia a veces, por juzgar, por temores, por ser tan religioso, Entonces, por supuesto que muy ad hoc me queda el saco y estoy pasando de ser gentil a ser un verdadero cristiano. Gracias, pastor. Gracias, querido Gustavo. ¿Alguien más? Creo que es importante el poder unificar lo que decías en los anuncios la semana, bueno, el fin de semana, sobre el proceso de cerrar ciclos. Y creo que la clase de hoy nos lleva a esta introspección y analizar realmente cómo ha sido nuestro proceso, para poder así decir, en algún punto de Benecer, hasta aquí nos has guardado, pero también en otro punto o por otro lado el reconocer nuestros propios procesos, nuestras propias fallas, hacernos responsables de estas para poder iniciar un nuevo año, se pudiera decir, aunque, bueno, como Redime creemos o vemos más como nuevo año Semana Santa, pero sin embargo creo que es un buen punto de partida como una evaluación a la mitad del semestre, ¿no? Entonces, no dejes ir de largo todas las situaciones, sino más bien analízalas, reflexionalas, ponlas delante de Dios, asume tu responsabilidad y haz lo que Dios te diga que tienes que hacer. Me quedo con eso yo. Ok, gracias, Mili. ¿Alguien más? Bueno, pues yo nada más, perdón, levanté la mano. Adelante, Magdalena. Yo nada más quiero, pues a mí me parece que está muy relacionado con la predicación del domingo, que fue una predicación muy buena, un mensaje muy, ya en la noche ya no pienso, fue un mensaje muy puntual porque, pues, como lo has estado diciendo cada domingo, ¿no? Vamos a estar conviviendo con la familia y es bien importante que nos pongamos, que pongamos los pies en la tierra y que no olvidemos de dónde venimos y que no tengamos actitudes fariseicas, que no tengamos, que no nos sintamos más santos, sino simplemente un cristiano es una persona que creyó en Jesucristo, ¿verdad? Pero seguimos siendo y llenos de defectos también y a veces, pues tú lo comentabas, yo recuerdo muy a los principios de mi formación cristiana, cómo
pues nos metieron muchas ideas equivocadas sobre, por ejemplo, sobre la Navidad y no queríamos, se escuchaba mucho la palabra los mundanos y no sé, sí eran unas actitudes bastante equivocadas y creo, yo francamente creo que sí, los tiempos sí se están acercando ya al tiempo final por todas las señales que se están viendo. Y la iglesia, nosotros como iglesia necesitamos tomar nuestro lugar y pues no podemos tomar nuestro lugar si estamos teniendo una actitud fariseica, si no estamos siendo como Jesucristo. A mí me gustó mucho la predicación del domingo y creo que la clase de hoy está bastante relacionada con todo lo que el mensaje que has estado, de hecho lo has estado diciendo de diferentes maneras y siento que este domingo fue como el cierre o la conclusión final y pues realmente lo que estás diciendo hoy no siento para nada que haya sido muy duro o que dijiste que Grotesco, grotesco, no, para nada. bárico. Sí, pues yo creo que todos tenemos que ponernos la parte del saco que nos corresponde si realmente queremos o sea, la confrontación es buena. El padre que ama a su hijo lo corrige. Entonces, es importante que se nos confronte, que se nos recuerde quién somos, de dónde venimos, y que realmente no somos diferentes de todos los demás. O sea, simplemente hemos sido redimidos por fe y tenemos que llevar ese mismo evangelio a los demás. Sabes que yo soy igual que tú, pero porque Jesucristo nos redimió a todos y yo por fe acepté esa redención, tú puedes hacer lo mismo. No, yo no soy perfecto, nada más recibí mi redención por fe y tú puedes hacer lo mismo. Gracias. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, Pero, sí, yo insisto que esta nueva pedagogía cristiana se parece más a mi maestra Josefina Ruiz, viuda de Alvarado, que tuve de maestra de primaria, que me decía que lo que el cuerpo pida, eso le damos. Si quiere cariño, cariño le damos, y si quiere reglazos y borradorzazos, pues por ahí van volando, ¿sí? Yo siento que la nueva pedagogía cristiana es un cristianismo menos hipócrita, un cristianismo menos doble cara o doble vida, porque hubo momentos que se acercó al fundamentalismo, muy criticona de la vida de los demás y sin ser congruentes en la vida, porque la vida, el mundo es un rancho tan chico que donde quiera nos encontramos y se nos descubren las cosas. El único que no sabe, que todo mundo sabe, es el que anda haciendo las maldades, las vagancias o la doble vida. A mí me queda algo muy claro desde la vez pasada que me preguntabas, y yo sigo con el estorbo, ¿sí? Y yo me llevo de tarea, ¿qué me estorba en este momento para tener una verdadera relación con Jesús? ¿Y qué me estorba para tener una felicidad plena? Es algo en lo que estoy trabajando y que tanto el día de hoy como el domingo y hace 8 días he estado dándole vueltas y todo, de cómo llevar una verdadera vida, cómo fortalecer mi amor propio, cómo fortalecerme y ser congruente y dejar atrás esa vida carnal que llevo y que llevamos muchos de los cristianos que asistimos a diferentes lugares, y que creo que ya es un momento que alguien lo tiene que empezar, y por eso te ves así, y yo por eso quiero mucho a Pablo, ¿sí? Porque me confronta y me hace ver y no me apapacha, no me solapa, no me dice, como decía hace rato, mi niño esto, mi niño lo otro, ¿sí? Siento que tener una verdadera relación con Dios es
ser una persona diferente. El pulso lo tuve el viernes en mi trabajo, donde dicen que el doctor Fernando nunca se quedaba y que ya es una persona diferente. Y lo estoy viviendo y lo estoy haciendo y me está costando mucho de levantarme a las 4:45 a empezar una congruencia de vida, ¿sí? Y sigo luchando con carne y soy honesto que, que te he dicho que estoy luchando en tener esa libertad espiritual que yo quiero y sé que la voy a lograr y sé que estoy en el camino y sé que la única manera que me motiva es ser un ejemplo en la comunidad, ser un ejemplo con las demás personas, porque la hipocresía está a todo lo que da. Ya nada se reprueba, a los niños no se les puede exigir nada, no se les puede mirar feo, de todo se rompen, y que se hable así como hablas tú, me agrada mucho porque es una manera y un lenguaje que yo lo entiendo claramente, ¿sí? Y nos lo dicen las escrituras, el que tenga oídos que oiga, y parece que estamos entre sordos, ciegos, mudos y todo, que no quieren despertarse, ¿sí? Dicen que no hay más sordo que el que no quiere oír, y yo estoy trabajando en los estorbos, identificando los estorbos que están evitando que yo tenga esa relación con Jesús, y ese es mi propósito. Mi identidad se ha fortalecido mucho, y yo lo que tengo que decir ahora es que tengo mucho agradecimiento y ya preparé todo para ir a ayudar ahora que se desarmen las cosas. Mis vacaciones seguramente me verán mucho en Redime. Voy a mandar a mi familia a la Ciudad de México y a otros lados porque necesito tiempo conmigo, necesito tiempo con personas que he ofrecido tiempo y no lo he dado, y sobre todo que es para crecer yo en lo espiritual. Y yo creo que esa es la invitación que nos haces y nos lo recalcas, pero no lo entendemos, lo vemos como ir a reunirnos con la familia, tomar la copa, tomar esto, tomar lo otro. No, creo que es a mejorar las relaciones y aplicar un poquito de lo que hemos aprendido en claves con nuestras hijas, los que tenemos hijos, con hijos, los que tienen hijos, con hermanos, los que tienen un papá que yo les digo, yo como quisiera haberle dicho muchas cosas a mi padre, pero bueno, ya no hay momento. Quienes lo tengan, lo tienen que hacer y arreglar y a cerrar, como decían hace rato, cerrar ciclos para empezar con todo este 22, porque el tiempo se ha llegado. Sodoma y Gomorra ya están aquí. La Ciudad de México hay unas cosas que no sé si se los dije el otro día, que vas a los cuartos oscuros, se meten 100 o más hombres desnudos y lo que agarres es tuyo. Si eso no es promiscuidad, si eso no es una cosa espantosa, yo no sé qué es entonces. Y están pasando demasiadas cosas. Yo respeto la sexualidad, pero me sorprenden los jóvenes que ya la unidad LBJC, hasta no sé qué le traban, hablan de tolerancia y son los más intolerantes. Estamos viviendo tiempos muy, muy fuertes que mucha gente no quiere creer o no quiere ver, pero hay una web subterránea, oscura, donde se ven las cosas más feas. Si no estamos viviendo tiempos espantosos, pues abran los ojos porque vean lo que ven sus hijos. Yo por ellos lo supe. Es algo espantoso. Las redes sociales, y ya lo decían por ahí, el 80% es pornografía y otras cosas feas y poco conocimiento. Yo creo que la nueva pedagogía cristiana nos lleva por ahí, que nos tenemos que quedar los que nos tengamos que quedar y ser ejemplo ante la comunidad de una congruencia de vida para demostrar que sí es posible acercarse o parecernos a Jesús. Gracias. Bueno, pues con todo esto, esta es nuestra última clase entonces en este ciclo de martes del año. El domingo tenemos nuestro último servicio de este ciclo y vamos a tener oportunidad para trabajar en otras cosas. Como bien lo decía Fernando, tenemos tarea y pues yo les animo a que nos veamos entonces en inmediato. No hay que buscar a Dios por conveniencia, como dice Fabi, muy bien, ¿sí? Y mucho menos servirnos de Él, además de no ser doble cara, no ser juez crítico o diábolos en la vida de nadie, ¿sí? No estar murmurando, rezongando, ¿verdad? Si hay algo que no nos gusta, lo correcto es ir y hablar con la persona y ver cuáles son sus motivos. Puede ser que sus motivos
sean adecuados, simplemente que no es de mi gusto, pero el otro tiene el derecho a disentir, ¿sí? Y tenemos que buscar la manera de poderlo hacer entonces en armonía. Dios les bendiga a todos. Gracias y nos vemos el domingo 1 Dios. Bendiciones.